Recordemos que aquí los temas los abordamos desde la concienciología y la inteligencia espiritual. Y vamos a hablar de los estados de conciencia. Desde estas dos asignaturas solamente existen dos estados, no hay más. El estado consciente, el estado que conocemos como despierto o iluminado, y el estado de inconsciencia, el ego, el estado dormido, el sueño, el estado egótico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inconsciencia en este contexto de la inteligencia espiritual y la concienciología? Bueno, nos referimos a inconsciencia cuando el ser humano está totalmente identificado con su mente. ¿Y a qué nos referimos con eso? Bueno, en sencillas palabras, cuando el ser humano está totalmente dominado por su mente, no conoce otra manera de afrontar esta existencia que no sea a través de su mente. Entonces esta pues se apodera de él, lo domina y no hay más que el ser humano se convierte en su mente. Por la etapa en la que estamos, por la etapa de esta evolución de la conciencia, todos los seres humanos somos inconscientes, estamos en ese estado de inconsciencia. Aquí la clave va a ser que empecemos a identificar los niveles de inconsciencia. Se trata de que nos vayamos dando cuenta de los niveles de inconsciencia, y ahí es donde vamos a encontrar la mayor de las oportunidades para poder avanzar y poder despertar espiritualmente hablando. Bueno, pues cuando hablamos de inconsciencia, cuando hablamos de mente, siempre tenemos que hablar de una voz en la cabeza. No puede ser distinto. Es la mente la que nos habla, es esa voz en la cabeza. Para poder empezar a explicar esto de la inconsciencia y de los niveles de inconsciencia, vamos a ocupar un triángulo. Este triángulo representa a toda la humanidad. ¿Okay? ¿Por qué un triángulo? Porque, bueno, pues en la base está la mayoría de seres humanos, y conforme vamos avanzando en este nivel en estos niveles de inconsciencia, bueno, pues cada vez es menor el número de seres humanos que va posicionándose, por llamarlo así, en unos niveles más arriba. ¿Qué caracteriza la inconsciencia profunda? Esta área es lo que vamos a llamar como inconsciencia profunda, ¿sí? La mayoría de los seres humanos. ¿Y cuál va a ser la característica de esta inconsciencia profunda? Bueno, pues que no podemos oír la voz. No podemos oír la voz en nuestra cabeza. Esa voz solamente nos domina, como ya lo habíamos mencionado. Decide por nosotros, nos dice qué hacer, qué no hacer, qué decir, cómo actuar. Y nosotros no tenemos ni idea que hay una vocecita ahí que nos está diciendo todo eso. Ahí es cuando vamos a hablar de un yo, ¿ok? De el estado egótico, del ego. Esa va a ser la inconsciencia profunda. Después empezamos a entrar en una etapa, y es lo que ahorita pues la humanidad quiere etiquetar como el despertar de la conciencia, pero no. Realmente lo que está despertando es el ego. El ego humano es lo que está despertando. Y lo que antes era un solo yo, ¿ok? Ahora se está partiendo en dos, en el yo y el mí mismo. ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo podemos, más que aprendernos una teoría o una filosofía, cómo podemos realmente llevar esto a nuestra existencia? ¿Cómo podemos experimentarlo? Bueno, nos vamos a dar cuenta de este fenómeno del despertar del ego cuando podamos empezar a hablar la voz. Cuando podamos empezar a hablar con la voz. Por eso aquí el ego está partido. El yo y el mí mismo sigue siendo ego, y esa vocecita de repente ya suena con más claridad, con más nitidez. Le hemos querido asignar, ¿ok?, a esa voz que nos dice cosas positivas o cosas buenas,
como que es un ángel de la guarda, o una conciencia, o una divinidad, un yo cuántico, un ángel. Bueno, le hemos querido asignar y le hemos asignado 1000 etiquetas a esa voz en lo positivo, pero ¿qué crees? Que mientras haya voz en la cabeza, sigue siendo ego. No importa si es para positivo o negativo, si hay una voz, con el hecho de que haya una voz, simplemente estamos en esta etapa del despertar del ego. ¿Ok? Después sigue, aquí estoy punteando, ¿sí? Porque más que seguir a otra etapa, a otro nivel, porque realmente ahí seguimos escuchando esa voz, esta etapa, pseudoetapa, se va a caracterizar por que esa voz ya la vamos a empezar a reconocer como lo que es, ¿sí? Como el yo y el mí mismo. Y entonces, ahora sí, vamos a poder culparnos, ¿okay? A través de esa voz, decirnos, ¿cómo es posible, Iván, que no hayas hecho esto? ¿Sí? Cuando esa voz ya la podemos reconocer como parte de nuestra identidad, ¿okay? Que no tiene nada que ver con lo que realmente somos cuando estamos despiertos, pero bueno, en esa etapa sí, la empezamos a reconocer como parte de nuestra identidad. Entonces, ahí ya estamos en una de las últimas etapas, ¿okay? Cuando hablamos con el yo y el mí mismo. En esta etapa, sea desde el despertar del ego o hasta ese nivel, siempre vamos a hablar en términos de amarme a mí mismo, de perdonarme a mí mismo, de respetarme a mí mismo. El ser humano ahorita no lo puede ver porque está ahí metido. Se necesita una conciencia que esté fuera de este triángulo de la inconsciencia para que realmente puedas reconocerlo. Pero realmente ahorita el ser humano pues habla en esos términos porque está ahí metido, ¿no? Estamos en el despertar del ego. Este triángulo realmente no es un triángulo como tal. Esta puntita no existe, ¿no? Es lo que le gustaría al ego, ¿no? Que este punto existiera, ¿sí? Para posicionarse por encima de todos. Pero ¿qué crees? Que ese punto no existe. Realmente este triángulo termina aquí, trunco. Y esta va a ser la última etapa. La última etapa para que tú puedas salir del triángulo de la inconsciencia y entonces puedas despertar espiritualmente hablando. Esta etapa, sí, que esa es la línea, se caracteriza porque vas a poder seguir escuchando la voz, vas a seguir ahí tocando la voz, sí, como un disco, pero ya no vas a hablar con esa voz. Ya no te va a dominar. Vas a ser totalmente indiferente a esa voz. Vas a poder darte cuenta y reconocer que una cosa es tu existencia aquí ahora y otra muy distinta que nada tiene que ver, esa vocecita que está tocando ahí en tu mente, que está hablando. ¿Okay? Entonces, esa es la última etapa para que puedas pasar, ahora sí, el estado consciente. Estado consciente. ¿Sí? Espiritualmente hablando, libre de esa mente, libre de todas las formas de pensamiento e incluso también de las formas emocionales, de las emociones. Cuando pasas aquí, pareciera como que te vas a posicionar igual, no más que los demás, pero no. Al contrario, el trabajo de una persona iluminada, de una persona consciente, es poder envolver todo esto, lo envuelve y entonces ahí puede empezar a amar realmente todo como está. Nosotros cuando hablamos de amar, lo traducimos así: amar es aceptar incondicionalmente. Una persona consciente, iluminada, solamente puede aceptar incondicionalmente todo esto. No necesita cambiarlo, no necesita que todas las personas vayan avanzando. No, simplemente lo puede aceptar, amar, y es todo lo que puede hacer una persona consciente.